Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Os traigo el unboxing de este pedazo medidor de estacionarias, el KPO, el DG503. Así que si queréis saber qué trae dentro de esta caja, no os perdáis el vídeo que os traigo a continuación. Y bien, aquí tenemos el medidor digital de estacionarias, el KPO, el DG503, medidor con una potencia máxima de 200 vatios, cuyo rango va desde 1,6 a 60 MHz y de 125 a 525 MHz. La verdad que la foto es muy guapa, es decir, tiene un display además digital, colorido, y aquí ya vemos un conmutador que pone HF, VUHF, botón de power. Esto pesa un poquito y la verdad que está muy bien. Trae un cable de alimentación 12 voltios, me imagino que es para poder, claro, conectarlo a alimentación y poder alimentar el display. Bueno, pues vamos a abrir a ver qué trae el medidor este. Bien, abrimos el embalaje, nos trae un manual en inglés, con las características, con el panel frontal, los botones, y esto lo tiene que hacer todo automático, me imagino a mí, por lo que pone aquí, simplemente es conectar y medir. Y las conexiones traseras. Bueno, vamos, aparte de ver aquí el manual, vamos a sacar esto, el embalaje, esto así, muy bien. Mira, se nos acaba de traer, este es el cable de alimentación que trae, es un conector estándar, común. Bueno, lo dejaremos aquí, vamos a apartar la cajita. Vamos a abrir aquí a ver qué nos trae esto. Aquí están las conexiones, cable de alimentación, vamos a ver, aquí, muy bien. Viene esto embalado, aquí tenemos un celo por aquí, muy bien, tú, hola. Oye, hombre, pesa, pesa, protector de la pantalla, muy bien, a ver. Conexiones, tenemos conector tipo SO239, para conector PL, en la banda de 1,6 a 60 megas, y aquí tenemos conector tipo N de 125 MHz y 525, la banda de VV. Aquí tenemos el alimentador, del medidor, 12 voltios, positivo dentro, negativo fuera, conectores. Y aquí podemos ver el botón de encendido. Claro, ahora no tiene por qué funcionar porque nos falta la alimentación. Y aquí tenemos un conmutador HF, VHF, pero esto, vamos, aquí es que no se calibra nada. Aquí me da la sensación que es enchufar, apretar y aquí nos sale todo. Así que, oye, tenemos que hacer otro vídeo para ponerlo en marcha. Así que próximamente haremos un nuevo vídeo para poner en funcionamiento el medidor, el DG503. Esto ha sido todo, ¿cómo no? Espero que os haya gustado. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.